Por supuesto que esto que acaban ustedes de terminar de estudiar, que la universidad les brinda y que hoy culmina que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a la certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Universitarios, un programa realizado por la Dirección de Televisión Universitaria de esta, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión contamos con la grata presencia de la maestra Claudia Elena González Romo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Claudia, bienvenida al estudio de TV Guates. Muchas gracias Raúl por tu invitación a tu programa. No tienes de qué, Claudia, bienvenida. Gracias. Y voy a iniciar, como lo hacemos normalmente en el programa, Claudia, mencionando un poquito de tu trayectoria profesional. Y bueno, el tema que vamos a tocar es un tema muy, muy interesante para el auditorio, etnobotánica y medicina tradicional. La maestra Claudia Elena González Romo tiene una maestría en Ecología y Manejo de Recursos Naturales por el Instituto de Ecología Aplicada y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es catedrática de tiempo completo y certificada por la PRODEP, por la Secretaría de Educación Pública. En el campo profesional, Claudia Elena González Romo es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ecología Aplicada desde febrero del 84, ya 35 años, Claudia, como investigadora. Tienes dentro del programa de conservación y restauración de ecosistemas, en manejo, conservación y etnobiología de la vida silvestre. Además, eres docente de la Unidad Académica de Comercio y Administración Victoria, titular en las materias de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Economía del Desarrollo Sustentable, Cultura y Globalización. Ese tipo de materias has impartido. Has sido profesora invitada en instituciones como la Universidad Nacional Agraria, La Molina en Lima, Perú, el Colegio Andino Fray Bartolomé de las Casas en Cusco, Perú. Cusco, donde está las ruinas de Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu está cercano es más abajo que pero Cusco. Es ahí cerca de Cusco. Es por esa zona. Sí. ¿Conociste? Sí, 2 veces he estado allá. Excelente. Además, en la Universidad Nacional de Loja, en Ecuador, investigador colaborador en la Universidad Politécnica de Cartagena, en Murcia, España. Vamos bien, ¿verdad, Claudia? Vamos bien, sí. Y en cuanto a reconocimientos que ha tenido la maestra, ha sido profesora al mérito universitario por 25 años ininterrumpidos de servicio como docente. Esto en el 2009, Claudia, pero estamos en 2019, o sea que ya tienes 35 años como catedrática, de servicio ininterrumpido dando clases. Sí, ¿Nada más en la Facultad de Comercio? Sí. Exclusivamente sí, ahí. Sí. Muy bien. Tienes el premio al mérito ecológico por la Asociación de Promotores Campesinos de la Reserva de la Biosfera El Cielo en el 2001. Tienes un premio de segundo lugar por el video Aspectos etnobotánicos de la medicina tradicional en Tamaulipas. Esto dentro del segundo encuentro universitario de video científico en Aguascalientes en 1991, Claudia. Bueno, de hecho, este premio lo comparto precisamente con Carmen Quiroga, que ella fue la realizadora del video, junto con el equipo que estaban Gustavo y no recuerdo quiénes más, eran varios los que estaban involucrados, entonces pues es una coproducción. Y de hecho, con TV Guat en el instituto, varios de los que todavía estamos laborando, estamos en activo, siempre hemos tenido una relación muy buena y muy afable a través de todos estos años de cooperación, muy agradable. Por eso es que cuando ustedes nos hacen un llamado, pues aquí estamos para colaborar. Qué bueno, muchas gracias, Claudia. Hace ya 28 años de eso, en el 91 se ganó ese premio de segundo lugar. Y también, por último, comento que ha sido miembro de diversas sociedades científicas como la Asociación Etnobiológica de México, la Sociedad Botánica de México y la Sociedad Latinoamericana de Botánica. Es un poco de la trayectoria de la maestra Claudia Elena González Romo. Bienvenida nuevamente, Claudia. El gusto es mío de estar aquí, Raúl. Primeramente, a ver, coméntame un poquito qué recuerdos te trae
aquella producción del video de aspectos etnobotánicos que se hizo aquí? Bueno, cuando Carmen nos hizo la propuesta, de hecho está basada en 2 proyectos que tuvimos en aquel entonces de investigación relacionada con las plantas medicinales, y una parte era en la etnobotánica en sí, que voy a explicar en un momento, y la otra, ver todos los aspectos sociomédicos, porque la medicina tradicional sí está incorporada, o al menos hubo un programa del que voy a referirme más adelante, que en conjunto sentaban bases para saber la flora medicinal, conocimiento, que nunca se había hecho un trabajo de esta índole. En aquel entonces, ya hoy día hay compañeros en el instituto que ya están comenzando a hacer trabajos en otro nivel, ¿no? Y lo que me recuerda mucho es de que también estaba involucrada Margarita Santizo, y de que Carmen, precisamente, ella creció y vivió en Jaumabe, entonces recorrimos con muchos curanderos y curanderas, y fue muy agradable porque también, obviamente, quien fue mi asesora en esto fue la doctora Montserrat Gispert Cruels, una profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ella ya es mayor, pero una gran persona, que fue la que me introdujo con todo esto. Y las anécdotas era de que cuando tuvimos que hacer tomas, pues no había nadie más que ahí para hacer las barridas, y todavía en aquellos entonces, pues una persona que fuera académica no decía que le hacían unas barridas, ¿no? De esos mitos que gracias a Dios se fueron cayendo, porque esa es parte de las manifestaciones que tenemos. Entonces no nos cae nada mal a cada uno de nosotros cuando no nos está yendo bien, una buena barrida, que es un cambio de energía, ¿sí? Entonces recuerdo, bueno, fueron muchas de las, pero esta es una de las cosas que yo recuerdo mucho. Muy bien, Claudia, pues buenos recuerdos, ¿verdad? Sí, muy buenos recuerdos. Bueno, si me permites, Claudia, vamos a hacer un corte y volvemos con estos diálogos universitarios. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico solo por TV Watt. Estamos aquí en Diálogos Universitarios platicando con la maestra Claudia Elena González Romo el tema etnobotánica y medicina tradicional. Claudia, ahora sí entramos en materia. ¿Qué es la etnobotánica? Bueno, la etnobotánica, en términos así muy simples, es el estudio de las interrelaciones que tiene cualquier grupo humano, no necesariamente tiene que ser un grupo étnico indígena, con respecto a la flora, al uso de la flora, el manejo de la flora, el conocimiento que tiene la flora para su aprovechamiento. En un contexto más cultural, pero también ecológico. Muy bien. La relación con el ser humano. Con el ser ¿verdad? humano, el uso de las plantas con propiedades curativas medicinales. Muy bien. Tocando ese tema de la medicina tradicional, ¿cuál es la relación de la etnobotánica con la medicina tradicional? Si quieres profundizar un poquito más en el tema. Bueno, la etnobotánica en sí habla de las plantas, ¿sí? De las plantas, de para qué, cómo y de qué manera, en qué momento se usan estas plantas, que usa cualquier persona. Bueno, puede ser cualquier persona, pero siempre hay las personas que son las conocedoras de las plantas, que se dan llamar el médico tradicional, ¿sí? Entonces, la medicina tradicional tiene estos aspectos, pero además abarca otros aspectos en conocimiento que tienen que ver con aspectos mágicos, religiosos, ¿sí? De creencias. Es más ampliado. Entonces, ahí en la medicina tradicional se incluye también el uso de animales. Yo voy a hablar de plantas, pero nunca está desvinculado el uso de animales o de otras partes de seres vivos. Muy bien. En estos preparados. Muy bien. Aquí, fíjate, yo me metí un poquito a investigar para elaborar el cuestionario y vi que hay 3 tipos, o al menos se dice ahí que hay 3 tipos de medicina. La alopática o alópata, la homeopática y la alternativa, que es, entiendo esto, la medicina tradicional o natural. ¿Es así? ¿Es el tercer tipo de medicina, digamos?
Bueno, de hecho la alternativa es, digamos que más reciente. La medicina tradicional existe de manera milenaria. O sea, es decir, en las ancestrías que hay para el México prehispánico, pues existía desde cuando, y hay todo un cuerpo de conocimiento. La alópata es la que está basada en la ciencia, el método científico, pero las primeras, por ejemplo, la farmacología comenzó a principios del siglo XIX, pero previo a esto los médicos se formaban, tenían botánica, porque eran precisamente de las plantas que se utilizaban para poder hacer los tratamientos. Pero pasaron muchos años y la homeopatía ha sido muy controvertida, porque por ejemplo España hace como unos 2 o 3 años tenía una escuela de medicina en Madrid o algo así donde tenían la homeopatía, y la cancelaron porque no tenía fundamento científico. Pero sin embargo en Alemania muchas de las medicaciones que hay siguen basadas como en aquellos tiempos. Y ya la farmacología lo que hace es buscar cuáles son esos ingredientes activos que tienen las plantas para poderse sintetizar y hacer los fármacos. Previo a esto existe algo que se llama la farmacognosia, ¿sí? Que sí está muy vinculada con esto de las plantas, digamos, es la liga hacia la creación de la disciplina o de la ciencia de la farmacología. Entonces ahí están las diferencias, y la alternativa pues busca diferentes maneras de práctica de la medicina, inclusive alternativa a no utilizar la alópata, de la farmacología que utiliza medicamentos sintéticos. Muy bien, esa es la diferencia, sí, entre los tres tipos de medicina. Pero entonces la alternativa no es la tradicional es milenaria, la alternativa es reciente, todas las otras digamos. Okay. Sí, claro. Sí. Muy bien. Ok, Claudia, en cuanto a la flora, ¿qué tan vasta es la flora para este tipo de medicamentos tradicionales aquí en México y concretamente en Tamaulipas? Bueno, en el caso de México, varios de los colegas que han hecho estudios, una de las cosas que ha movido, porque como podemos saber, es que se han estudiado hechos regionales a nivel de estado, unos han sido más estudiados que otros. El estado más diverso es Oaxaca, después creo que le siguen Chiapas, Veracruz, por ahí hay. México se supone que de pura flora fanerogámica, es decir, las plantas con flores, porque hay el grupo donde están todos los pinos y eso, que no tienen una flor propiamente, pero tienen un fruto, más otros grupos donde están aparte los hongos, que también hay hongos medicinales. México tiene como alrededor de unas 20, de una manera así conservada, unas 22, cerca de 22,000 especies, ¿sí? Y de las medicinales hay colegas que han también de manera así conservadora mínimo 3,500 y un poco más. Aquí en Tamaulipas, en aquel entonces que hicimos los estudios, hicimos un estudio de plantas útiles donde únicamente las especies que son nativas a Tamaulipas, no incluíamos plantas cultivadas que hemos adoptado y que son parte de la medicina tradicional. Y de plantas útiles encontramos como 650 aproximadamente, pero de las medicinales eran más o menos cerca de la mitad, ¿sí? En las diferentes regiones del estado. Muy bien, Claudia. Permíteme tantito, me están marcando una pausa. En un momento más regresamos a esta charla en Diálogos Universitarios. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Estamos platicando sobre etnobotánica y medicina tradicional con la maestra Claudia Elena González Romo. Claudia, estábamos platicando sobre lo vasto que hay de flora aquí en México y en Tamaulipas. Sí. Hay un estudio reciente de un colega de ahí del instituto que fue su tesis de doctorado. Y él hizo trabajos en lo que le llamamos el ex cuarto distrito en la zona árida, y este número que yo les estoy dando es a nivel de todo el estado, de lo que encontramos hace 30 y pico de años. Entonces, él
tan solo creo que he encontrado ese número y un poco más, como 400, tan solo en la zona árida. Y debo de acortar que en estudios medicinales es precisamente en las zonas áridas en donde la diversidad de plantas medicinales es muy, muy alta. Porque como están en condiciones más extremosas, entonces los elementos o ingredientes activos que tienen las plantas medicinales son mecanismos de defensa que tienen las plantas en el ambiente en que están y contra insectos y otros depredadores. Muy bien. ¿Sí? Entonces a eso responde, porque bueno, la selva, como decía yo, en Chiapas y en Oaxaca, en las zonas de selva la diversidad es muy profusa y sí hay un número, pero hemos encontrado en general en México, en el país, que las plantas, en la categoría de plantas medicinales en zonas áridas siempre es el mayor. Mayor, en las zonas áridas. Sí, en las zonas áridas. Muy bien, Claudia. Sí. Ahora vamos con los médicos. ¿Qué tipo de médico tradicional hay aquí en la región? ¿Cómo se catalogan? Bueno, más bien son como tipologías más en el lado más antropológico de la antropología médica. Pues destaca el curandero tradicional, que luego se da en llamar el brujo, mal llamado el brujo, pero hay una categoría muy importante de parteras empíricas. Hay también los especialistas hueseros o sobadores, que tienen una especialidad que está enfocada a toda la parte, digamos, del esqueleto, problemas de luxaciones y demás, hasta poder tratar alguna fractura que no sea expuesta. Sí. Es más difícil que ellos puedan intervenir. Pues yo encontré principalmente a estos, pero en el caso de las parteras hay algo muy interesante, que en los años 80 había un programa que se llamaba el IME-Plan, que es la interrelación que hay de la medicina tradicional con la medicina institucional. Y en aquel entonces había las unidades médicas que se llamaban IMSS-Coplamar. Más adelante creo que vamos a hablar un poco de esto. Y las parteras empíricas de todo México, pero comenzaron con Tamaulipas, entraron en un programa de manejo obstétrico del paciente, ¿sí? Entonces ha sido un coadyuvante muy importante para los nacimientos y poder direccionar a la mujer embarazada, e incluso para cuando ya estén ellas listas poder seguir a las unidades médicas rurales, pero que sí tengan un seguimiento sin tener que ir cada mes, ¿no? Y entonces ha sido instrumental porque eso ha ayudado mucho, bueno, en todos estos años. Hasta por ahí yo me encontré una tesis en sociología que hablaba precisamente de este programa, ¿sí? Entonces ellas tienen sí una certificación en ese sentido en su práctica. Y en el caso del médico tradicional hay asociaciones precisamente donde ellos se protegen y bueno, más adelante agregaremos. Sí, es lo que te iba a preguntar ahorita precisamente. Si existían ciertas asociaciones o gremios de médicos tradicionales, ¿sí los hay? Sí, sí los hay. Y cada estado tiene su gremio, incluso ellos hacen reuniones a nivel nacional, como una manera de proteger, no como una manera, o sea, son varias las intenciones, pero una de ellas es precisamente para visibilizar el trabajo tan importante que ellos han venido haciendo a través de los años y que tengan un reconocimiento oficial de las instituciones de salud, de seguridad social en el país, pues porque sí han sido perseguidos en otros años. Sí. En los años que yo hice eso pasaba, que empezamos con este estudio hace 30 y tantos años, pero las cosas han cambiado. Han cambiado. Por ejemplo, ¿el médico tradicional tiene algún reconocimiento oficial? ¿Se le reconoce legalmente? Sí, de hecho, la Ley General de Salud de nuestro país comenzó precisamente con las parteras empíricas. Y el primer estado que a nivel estado de ley estatal de salud reconoce a la partera empírica y al médico tradicional. Esto en el año en los 80s, ¿sí? A finales de los 80s. Y al tiempo actual sí está reconocida las prácticas que tienen los médicos tradicionales, porque la manera de estar organizados en estas asociaciones o conglomerados les ha permitido tener esa unión, ¿sí? Y reconocimiento
oficial. Muy bien, Claudia, qué interesante Sí, tema. realmente sí. Vamos a un corte y volvemos ya al cierre del último bloque con lo que sería los mitos de la medicina tradicional. Si me permites, Claudia, regresamos en un momento. Si quieres conocer el universo de la ciencia, te invito a que me acompañes en cada episodio de Ciencia para Niños. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? ¿Qué es el ADN? Conoce desde la historia de los mayas hasta el descubrimiento de la física y la realidad virtual. Yo soy Andrea Zapata y no te pierdas Ciencia para Niños, solo por TV Watt. Continuamos con estos diálogos universitarios. Estamos platicando con la doctora Claudia Elena González Romo sobre etnobotánica y medicina tradicional. Claudia, interesante, muy interesante este tema. Y vamos con los mitos de la medicina tradicional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, los mitos son, digamos, la corriente científica de que si no está validado científicamente la acción de estas plantas sobre el organismo, pues que no, eso no va a funcionar. Pero bueno, México tiene esta tradición que existe todo un movimiento de la farmacopea mexicana que no mencioné antes. Entonces se han hecho varias ediciones y hay un reglamento muy importante de la Secretaría de Salud donde tiene una lista larga de plantas y partes de plantas de acción medicinal que han resultado tóxicas, ¿sí? Pero la mayoría de esas vienen de otras partes del mundo, que han llegado a México y se han incorporado en el uso y demás. Y ya sacó a varias, bueno, y todo el tema controvertido de cannabis sativa, que cannabis sativa, una de las virtudes que tiene es que se le han identificado 400 alcaloides, ¿sí? Entonces, está en el debate. Y qué bueno, porque ya lograron sacar una planta que la tenían estigmatizada como una droga de mal uso y todas estas cosas, y que finalmente es una planta medicinal que sí tiene beneficios en el trato del glaucoma y otras enfermedades, ¿no? Y todo esto, la parte de la epilepsia, hasta casos de esta enfermedad. ¿Alzheimer? No tanto el Alzheimer, Parkinson. El Parkinson. Entonces, esto de los mitos, pues, no está más que en una cierta grey de practicantes y es una estira y afloja, pero bueno, yo creo que sí es importante porque en esta normatividad ahí se define qué es la medicina tradicional, los preparados, cómo se hacen, todo eso. O sea, esto es por la seguridad de pacientes, porque es como inclusive en estos, ¿cómo se llama?, medicinas que ya son de patente, siempre encuentran reacciones secundarias y que hay un % de la población que no le va a servir ese medicamento porque va a tener otros efectos secundarios que pueden comprometer a su salud mucho más allá. Entonces, en las plantas medicinales, la desventaja que ha tenido es que existen los mercados. En los mercados siempre vamos a tener nuestros puestos de hierbero. Claro. Pero estas hierbas, casi todas las recolectas se hacen por todo el país, van a dar a la Ciudad de México y de la Ciudad de México se distribuyen a Monterrey, acá en el caso del noreste, otros van a Hermosillo y se redistribuyen, ¿sí? Ya también está muy estudiado eso. Entonces, el problema de estas plantas es la frescura o la caducidad, que no se sabe cuánto tiempo han estado, y eso sí que es un problema. Eso. Sí, fíjate que aquí te comento así rápidamente una situación que me sucedió a mí en particular. Hace ya algunos años yo padecí de algunas piedrillas en el riñón, arenillas, y un médico alópata, normal aquí tradicional, y muy reconocido aquí en Victoria, me recetó camote de lipana, el cual conseguí en el mercado. Me dijo, tómate el té de camote de lipana, te va a disolver las piedras, te las hace polvo y las vas a arrojar. Y así fue, me tomé el camote de lipana, el té, y sucedió lo que él me dijo. Un médico, quiero nada más ejemplificar, un médico alópata recetando plantas, ¿verdad? Un té de una planta tradicional, y con eso me curé. Bueno, lo que pasa es de que realmente como parte de nuestra multicultura que tenemos aquí en México, siempre vamos a tener estos remedios que son caseros y que sí están basados en
esta medicina tradicional que hasta hoy día se sigue practicando. Así es. Y hay una planta que se llama la hierba del sapo que crece en las partes más altas, que se llama flora alpina, y se llama la hierba del sapo, y que ha sido estudiada por científicos mexicanos de la Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene ese efecto mucho más poderoso todavía que la lipana. Bueno, no digo si más poderoso, pero sí está estudiado que disuelve no solo los litos de riñón, sino también los de vesícula. Vaya, qué interesante. Sí, Pues, bueno, sí. Estamos aprendiendo mucho, Claudia. Uy, hay ya una para cantidad. cerrar, Claudia, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Nada Bueno. más, rápidamente, un minutito, Claudia. Sí. ¿Existe algún sincretismo de la parte prehispánica con la parte católica, entendiendo sincretismo como corrientes diferentes que se unen para bien de esto, digamos, de la medicina tradicional? Bueno, sí, aquí no está metido ninguna religión. Entró la religión católica de los españoles y fue adecuada, adoptada con los dioses, los santos y la presencia de Dios. Entonces, en la medicina tradicional, esa parte mágico-religiosa, la parte religiosa es eso, toda la dosis que se da a Dios Padre y a la Virgen María y el Espíritu Santo. Entonces, todos ellos invocan, pero detrás están también invocando a sus dioses y al Dios, al Altísimo, ¿sí? Entonces ese es el sincretismo interesante que ha ocurrido aquí en el caso de México, o de esta parte prehispánica que hasta el día de hoy se trae, sobre todo los que son personas que pertenecen a grupos indígenas y que ellos son médicos tradicionales, ahí está. Es algo muy, muy interesante. Claudia, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Hay mucho que platicar sobre esto, pero ya habrá en otra oportunidad. Claro que te volveré sí, a Raúl, invitar claro que y sí. seguimos con el tema. ¿Te Claro que parece? sí, me parece. Gracias por tu presencia. El gusto es mío. Y nosotros nos despedimos de estos diálogos universitarios y nos vemos en la próxima emisión. Y que hoy culmina. La invitación que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández